Hola a todos de nuevo. Vamos a presentar en este día lo que es la segunda parte que había prometido de la glucólisis. En este caso vamos a ver lo que es la secuencia reaccional de este proceso. Bueno, vamos a ver que en primer lugar lo que la glucosa experimenta al entrar al proceso es la fosforilación. Como ya hemos explicado en otras clases. Y esta fosforilación entonces implica la adición de un grupo fosfato a la glucosa, que ese grupo fosfato proviene del ATP, que como ustedes pueden ver acá, el ATP entra, sale como ADP. Siempre que veamos que entra, según la flechita, ¿no?, que entra ATP y sale ADP, implica entonces esto que hay un consumo de energía. Por eso aparece acá -1. Entonces, fíjense que en este carbono 6, es que ese fosfato se le adiciona a la glucosa y por eso se llama glucosa 6-fosfato. Se me pregunto a mis estudiantes, ¿por qué se llama glucosa 6-fosfato? ¿Acaso tiene 6 grupos fosfatos? Bueno, ahí está, es porque tiene un fosfato en el carbono 6, ese fosfato que se le adiciona empleando al ATP como fuente, ¿no? Entonces, esta fosforilación es catalizada por la enzima exocinasa o por la glucosinasa. Realmente la glucosinasa es una isoenzima de la misma exocinasa. De hecho, se le llama exocinasa 4 a la glucoquinasa. Son enzimas, isoenzimas, como dije, porque tienen la misma función pero distinta estructura, y usualmente estas isoenzimas participan en su actividad catalítica en distintos tejidos. Así vemos que la exocinasa es una enzima que está distribuida en todo el organismo, mientras que la glucosinasa es una enzima hepática y también pancreática, aunque su función de relevancia, ¿no?, en cuanto a lo que es el almacenamiento de glucosa, se lleva a cabo en el hígado. Esta enzima ya veremos más adelante que es inducida por la insulina cuando hay un aumento de llegada de hidratos de carbono al organismo, ¿no? Esta glucosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato son isómeros funcionales, porque tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Y esa diferencia en su estructura se debe a que tienen diferentes grupos funcionales, por eso se llaman isómeros funcionales. Aquí la enzima que cataliza la reacción es una fosfohexosa isomerasa. Bueno, luego esta fructosa 6-fosfato va a recibir otro fosfato. Ustedes pueden observar acá que esta fructosa 6-fosfato tiene un fosfato en el carbono 6. Ahora una enzima llamada fosfofructosinasa 1 le va a adicionar otro fosfato ahora en el carbono 1. Ven acá este OH de acá, ahí entonces se pega otro fosfato, y como ganó un fosfato en el carbono 1, ahora se llama fructosa 1,6-bisfosfato. Hay que diferenciar esto de bisfosfato de difosfato. Se le llama difosfato cuando los fosfatos están ubicados usualmente en el mismo carbono, pero en este caso están ubicados en diferentes carbonos, en el 1 y el 6, de ahí que se llame bisfosfato. Entonces, ¿qué pasa con esta fructosa 1,6-bisfosfato? Bueno, imagínense que esa molécula es escindida, ¿verdad? Un rompimiento por la mitad, y entonces da lugar a dos triosas también con fosfato cada una, o fosfotriosas,
Como ustedes pueden ver, si yo un compuesto con 6 carbonos como este, lo divido por la mitad, entonces me da 2 de 3. Pero uno de ellos tendrá el fosfato en la posición 1 y otro en la posición 3. O sea, si contamos 1, 2, 3 y luego los siguientes 3 de abajo, 1, 2, 3, la segunda molécula tendrá el fosfato en la posición 3. Por eso es que se llama a estos dos compuestos. El primero se llamaría dihidroxicetona fosfato, como ven acá, y el segundo gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, entonces estos dos compuestos ahora son interconvertibles. O sea que cuando aquí he colocado los dos compuestos que están acá para tener una mejor explicación de esto, de lo que pasa acá. Estos dos compuestos son interconvertibles, o sea que la dihidroxicetona fosfato da lugar a gliceraldehído 3-fosfato y viceversa. Ahora la tendencia es que cuando es glucólisis es hacia la derecha, ¿verdad? Sentido hacia la derecha. Por tanto es como si tuviésemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, tomando en cuenta que esta molécula también da lugar a otra de esta, ¿no? Entonces, esto marca el inicio de las duplicaciones de las reacciones de la glucólisis por esta escisión que hubo acá en esta molécula de fructosa 1,6-bisfosfato a estas dos fosfotriosas que ya hemos explicado. Entonces, en esta fase, esta es la fase de inversión. Acá entonces se consumen 2 ATP, como explicábamos en el resumen que habíamos hecho. Luego, los siguientes pasos sería de producción energética y vamos a ver qué pasa. Recuerden que cada paso siguiente es doble, por lo que ya les he explicado. Bueno, ahora esta gliceraldehído 3-fosfato va a dar lugar a el compuesto llamado 1,3-bisfosfoglicerato. Fíjense lo que pasa aquí, que hay una oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, sale acá hidrógenos, electrones, ¿no? Que viajan a la cadena respiratoria, cada uno produciendo entonces estos equivalentes reductores, ¿no? Que son oxidados allá, 3 ATP, por tanto, como son dos veces, entonces serían 6 ATP. Realmente pueden ser de 4 a 6 ATP, dependiendo del sistema de transporte de esos NADH más H que están en el citosol hacia la cadena respiratoria. Ya sea que se emplee el mecanismo de lanzadera de glicerol fosfato o el mecanismo de malato aspartato. Entonces, acá también este gliceraldehído 3-fosfato, como ustedes ven, gana un fosfato inorgánico. En este caso no proveniente del ATP como en otras ocasiones, por eso no se coloca acá -1, no hay un consumo acá de ATP. Luego tenemos que este compuesto 1,3-bisfosfoglicerato, como ven acá, 1,3, ¿verdad? Posición 1 y posición 3. Es un compuesto macroérgico. Es un compuesto macroérgico, significa esto que almacena mucha energía y se acostumbra a clasificar tomando en cuenta el ATP. Y decimos entonces que cuando un compuesto es macroérgico es porque almacena energía igual o mayor que el ATP. Entonces, importante, como este compuesto es macroérgico, pues al dar lugar al siguiente compuesto, que es 3-fosfoglicerato, ustedes ven acá, ¿qué pasó? Que se perdió uno de los fosfatos. ¿Y cuál se perdió? El que estaba en la posición 1. Por eso ahora se llama este compuesto 3-fosfoglicerato. Entonces fíjense que este fosfato es de alta energía. Eso es lo que lo convierte ese compuesto en compuesto macroérgico.
Eso, al romperse este compuesto, al degradarse, ¿no? Por la fosfoglicerato quinasa, entonces se aprovecha para fosforilar al ADP y formar entonces ATP. Y esto es lo que se llama fosforilación a nivel de sustrato. Esa es la primera fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis, catalizada por la fosfoglicerato quinasa. Entonces, esta, como ven acá, dice 2 ATP, aunque es una reacción de FNS, pero doble, como hemos dicho ya en veces anteriores. Luego, este 3-fosfoglicerato va a ser transformado en 2-fosfoglicerato. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Fíjense cómo se llama la enzima. Fosfoglicerato mutasa. El fosfato está en el 3-fosfoglicerato en el carbono 3, pero luego pasa al carbono 2. Y luego acá en esta reacción de la enolasa hay una deshidratación. Se pierde agua, como ustedes pueden ver acá. Y entonces ahora eso da lugar a un compuesto llamado fosfoenol piruvato, que también es un compuesto macroérgico de la glucólisis, el segundo compuesto macroérgico. Y entonces eso va a dar lugar, ya ustedes supondrán, que cuando este se rompa, se degrade, ¿no? La enzima, que es la piruvato quinasa, ¿verdad? Lo degrada, lo transforma en piruvato, pero ese rompimiento liberó energía, la cual fue captada por el ADP que salió de la reacción como ATP. Y esto pasa 2 veces. Esta segunda fosforilación a nivel del sustrato, entonces significa que hay acá 2 ATP también por FNS, ¿no? Tenemos entonces que hay 2 ATP aquí por FNS, más 2 ATP acá por FNS, más 6 ATP acá, serían 10 ATP. Ahora, si les restamos los 2 de inversión, quedarían 8. Y como ya hemos dicho, que esto de 4 a 6 quedarían entonces de 6 a 8 ATP netos en la glucólisis. Si consideramos la oxidación completa de la glucosa, entonces estos 2 piruvatos que se generan acá van a pasar a la mitocondria y ahí entonces van a ser transformados en acetil-CoA, el cual es oxidado en el ciclo de Krebs. 2 moléculas, ¿no?, de acetil-CoA se oxidarán en el ciclo de Krebs, dando lugar a 24 ATP. Entonces consideramos también que de piruvato a acetil-CoA son 6 ATP. Entonces estamos hablando de que en la oxidación completa de la glucosa se producirían unos 36 a 38 ATP. Bueno, pero como estamos ahora en lo que es glucólisis, hasta aquí sería el proceso de glucólisis, hasta 2 piruvatos. Ahora bien, la glucólisis también puede darse en condiciones anaerobias. Entonces, en este caso, estos 2 piruvatos son reducidos hasta lo que es el lactato. ¿De dónde se provienen los hidrógenos, los electrones para reducir al piruvato? Como ustedes pueden ver acá, los NADH más H, que ya no pueden ir a la cadena respiratoria porque o no hay oxígeno o no hay mitocondrias, ¿no? Entonces son utilizados para que no se detenga el proceso, ¿verdad? Son utilizados para formar lactato, reduciendo al piruvato por acción de la enzima lactato deshidrogenasa. Esos NADH más H, entonces, esos producto de esa reducción, pasan otra vez a la reacción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para que se reduzca de nuevo el NAD y vuelva otra vez reducido a reducir, valga la redundancia, al piruvato hasta lactato. Y otra vez esos NAD ya oxidados, ¿no?, vuelven acá a la reacción, y esto es una forma cíclica para que no se detenga el proceso. Bien, ya explicábamos la producción energética total y neta de la glucólisis. Ahora vamos a ver las consecuencias energéticas que tiene que esta glucólisis se lleve a cabo en anaerobiosis, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que
Si es anaerobia la glucólisis, estos NADH más H no van a producir energía porque no pueden ir a la cadena respiratoria, ya que o no hay mitocondria o no hay oxígeno. Ahora bien, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con los 4 ATP de la FNS, o sea, 2 aquí y 2 por acá. Serían 4, pero como se consumen 2 ATP en la fase inicial, ¿verdad? Entonces tenemos que descontarlo. Por eso decimos que la glucólisis anaerobia produce 4 ATP totales, pero solo 2 ATP netos, que son los importantes, ¿no? Es bueno señalar también que en los eritrocitos hay una reacción que se produce en situaciones de poca captación de oxígeno. Por ejemplo, cuando viajamos a un país que está muy por encima del nivel del mar, o en los individuos que son fumadores, o en los individuos que tienen unas enfermedades como las EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En estos casos aumenta la producción de un compuesto que se llama 2,3-bisfosfoglicerato debido a una reacción alterna o un shunt que implica que el 1,3-bisfosfoglicerato forme el 2,3-bisfosfoglicerato y este a su vez dé lugar a 3-fosfoglicerato. Como vemos entonces, no se lleva a cabo esta reacción de FNS cuando se produce el compuesto 2,3-BPG. ¿Cuál es la importancia que tiene entonces este compuesto? El 2,3-BPG reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y es importante entonces porque esto hace que el oxígeno se libere con más facilidad en los tejidos. Y esto favorece entonces a aquellas condiciones que ya señalábamos en donde aumenta la producción del 2,3-bisfosfoglicerato. En estos casos, cuando los eritrocitos, cuando en la glucólisis de los eritrocitos se lleva a cabo este shunt, entonces no se producen estos 2 ATP de aquí, me quedan nada más estos 2 de acá, menos los 2 que se consumen, me da neto 0. O sea que hay un sacrificio energético de los eritrocitos en su glucólisis cuando se lleva a cabo este shunt. Pero como no es permanente, sino que el shunt se produce para generar el producto y luego entonces vuelve a su reacción normal de fosforilación a nivel de sustrato de la fosfoglicerato quinasa. Muy bien, hasta aquí entonces tenemos la segunda parte de la glucólisis. Vamos a continuar en el siguiente video con la regulación del proceso, más los defectos enzimáticos y las sustancias que pueden participar en este como inhibidores. Muchas gracias.